3 meses en la escuela del Espíritu. Primera semana, quinto día. Lea Hechos capítulo 2, versículo 1 al 13. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos por el Espíritu Santo, y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Veamos, aquí se nos habla del día del Pentecostés, una fiesta judía tradicional. Ese día de Pentecostés había en Jerusalén personas de muchos países, y cuando los discípulos que recibieron el Espíritu hablaban, cada uno les entendía en su propia lengua. Esto maravilló a muchos, pero otros se burlaban diciendo que lo que pasaba era que estaban borrachos. Note cómo el texto subraya la unidad de los seguidores de Jesús, todos unánimes juntos. Note además el juego de las palabras que existen también en el original griego entre las lenguas como de fuego y las lenguas que comenzaron a hablar. Pero fíjese sobre todo que el propósito de esas lenguas no es la edificación espiritual de quienes las hablan, sino dar testimonio de Jesús a todas esas otras personas que hablan esos idiomas. Note finalmente que quienes recibieron el Espíritu no eran solo los 12, sino todos los que estaban reunidos, inclusive las mujeres. Juzguemos. Para su meditación de hoy, centre su atención en 2 temas. El primero es que se cumple aquí lo que vimos antes con respecto a las promesas del Espíritu Santo. Gracias al poder del Espíritu, los discípulos se vuelven testigos. El segundo es que cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, cada cual les escuchaba en su propia lengua materna, para escuchar y seguir la proclamación del Evangelio. No había que entender el lenguaje de los primeros discípulos ni hacerse igual a ellos. Desde el comienzo en Pentecostés, la iglesia fue multilingüe y multicultural. A veces los cristianos de una cultura mayoritaria o dominante piensan que los demás tienen que aprender su lengua y su cultura y adorar igual que ellos. Pero en Hechos, el Espíritu Santo no negó la diversidad de lenguas en que ha de vivirse el Evangelio, sino que la aceptó y afirmó. Actuemos. Pregúntese y anote sus reflexiones. ¿Doy yo testimonio de Jesucristo con todo el fervor y el poder de quien ha resucitado el Espíritu Santo? ¿O quien ha recibido, el Espíritu Santo? Nos amamos y apoyamos unos a otros en la iglesia con todo el amor de quienes han recibido el Espíritu Santo.
¿Cómo se ve en mi iglesia el hecho de que el Espíritu hace que cada cual escuche en su propia lengua y cultura?